Europa del Este a Ucrania, particularmente a la región de Zaporilla, donde opera la mayor central nuclear del continente europeo. Nuevamente tensión en la zona por nuevos bombardeos que se han registrado en la localidad. Esto ha alertado al argentino Rafael Grossi, que lidera el Organismo Internacional de Energía Atómica de la ONU. ¿Cuáles son los riesgos en esta nueva instancia, en este nuevo frente que vuelve a tener que enfrentar la central nuclear, cuya operativa ha sido irregular en el último año? Lo abordamos con precisión junto a Julián Gadano, experto en ingeniería nuclear, ex subsecretario de Energía Nuclear de Argentina. Gadano, el placer de saludarlo, de recibirlo. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. No, el placer es mío. Gracias por comunicarse, gracias por llamar. Gadano, a un año del inicio de la invasión de Rusia a Ucrania, ¿qué implica en primera instancia para una central nuclear como esta el operar ya de manera irregular? Bueno, hay varios planos ahí, digamos. En primer lugar, una central nuclear requiere estar vinculada, digamos, con una red eléctrica que opere de manera estable, es decir, que opere de manera, digamos, sin las inestabilidades que tiene una red, digamos, en un país en guerra, ¿sí? Con cortes, con seguramente, digamos, no tengo la información precisa, pero seguramente con muchos problemas de inestabilidad de tensión, baja de tensión, subas de tensión. A una central nuclear ya le cuesta vincularse de esa manera. Hay que entender cómo funciona una central nuclear. Una central nuclear es una central que genera energía eléctrica, digamos, como cualquier otra central térmica de gas, de ciclo combinado, con combustible líquido, hidroeléctrica, la que fuera, digamos, basada en un proceso que conocemos como la fisión nuclear, ¿sí? Eso requiere, la fisión nuclear requiere todo el tiempo estar extrayendo calor, porque la central nuclear produce mucho calor. De hecho, lo que la central nuclear produce primero es energía térmica y después la transforma en energía eléctrica. Si no se extrae calor, es un problema. ¿Cómo se extrae calor en operación normal? Bueno, de la propia operación, de la propia energía que genera la central. Si la central tiene algún problema, va a tomar energía de la red. Ahora, si la central no puede tomar energía de la red, y no puede, digamos, estar generando energía porque no puede, porque por alguna razón, por seguridad en este caso, tiene que parar su actividad porque hay algún problema de seguridad vinculado en este caso con el conflicto bélico, se tiene que alimentar por motores diésel que se encienden automáticamente, que arrancan automáticamente. Ahora, el riesgo es enorme porque si se queda sin los motores diésel, tiene un problema, no puede subir de temperatura una central nuclear porque corremos riesgo de accidente. Entonces, cuando Rafael Grossi, efectivamente nuestro colega y amigo latinoamericano, digamos, que es el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, está planteando, estamos jugando con fuego, lo que está diciendo es eso. Se está poniendo en riesgo la operación de una central que genera energía eléctrica y que en condición normal no tiene ningún riesgo, o tiene todos los riesgos controlados, no digamos ningún riesgo, pero que así los riesgos aumentan mucho. Esto es un desafío, digamos, el tener centrales nucleares operando en un país en guerra es un desafío, es la primera vez que ocurre en la historia. Nunca había habido una guerra de dos ejércitos convencionales con artillería, bombardeos, etcétera, con centrales nucleares funcionando. Entonces estamos frente a un momento muy complejo, de ahí el llamado de atención del director general de la OIEA, ¿no? Permítame llevarlo a un terreno muy llano, muy banal incluso. Estamos hablando de una central nuclear que opera conectada a una red de energía local y cuyo único respaldo es un sistema de generadores, o que otros mecanismos de seguridad quizás más complejos posee una central de estas características. Sí, la realidad es que es casi como lo dices. El primer respaldo que tiene una central nuclear es su propia energía. Cuando la central nuclear no genera energía, su segundo respaldo es la red. Es decir, en vez de darle energía a la red, la toma de la red. Si no tiene la red tampoco, su tercer respaldo son motores diésel que los tiene conectados de emergencia, listos para operar. Tiene baterías también, es decir, podría alimentarse de baterías, y normalmente las centrales nucleares tienen baterías, pero bueno, llega un momento que las baterías, digamos, se agotan, requiere los motores diésel. Si no tiene nada de eso, tenemos un problema, ¿sí? Las centrales nucleares están pensadas para tener muchas redundancias, todas estas que cuento. Ahora, si ninguna funciona, bueno, va a haber un problema, definitivamente lo va a haber.
¿sí? Porque la central necesita energía para bombear agua digamos, o el elemento, normalmente es agua, pero puede haber otros, supongamos que es agua, para bombear agua para enfriar el reactor. Si no se puede bombear agua para enfriar el reactor levantará temperatura muy rápidamente y eso va a ser un problema, ¿sí? Ujú. Ese es el... En condiciones normales de funcionamiento de una central nuclear, ¿hoy hay posibilidad de que se genere un accidente de las características del año 1986 en Chernóbil, del 2011 en Japón? ¿O eso al día de hoy es prácticamente descartado e implica un riesgo mayor, en definitiva, que alguna de las municiones utilizadas en este conflicto pueda impactar y generar un accidente? Es decir, ¿de qué tenemos mayores posibilidades hoy? ¿De un accidente propiamente dicho en la planta o de que algo termine impactando y provocando un accidente? Bien, buena pregunta. En primer lugar, las probabilidades de que en situación normal, digámoslo así, de paz, si Ujú. una central nuclear tenga un accidente, no son cero porque nada es cero, pero son muy bajas, porque la industria ha aprendido mucho de los dos accidentes que tuvo, ¿sí? Un accidente como Chernóbil, a mí no me gusta decir imposible, porque nada es imposible, pero es prácticamente imposible. Es decir, ha cambiado tanto todo que es casi cero, no cero porque nada es cero, pero es casi cero la probabilidad de que eso ocurra. Es decir, es mucho más probable que ocurran otras cosas, digamos que no sé, que un cometa venga, o sea, es muy baja la probabilidad. Respecto a Fukushima, no fue un accidente nuclear, fue un terremoto al que la central nuclear respondió bien, seguido de un tsunami. Las centrales nucleares han aprendido, digamos, de cómo prevenirse respecto de eso también. Ahora, como vos bien planteaste, la central de Zaporilla, en Ucrania, está sometida a dos riesgos. Por un lado, de que por algún problema vinculado con la guerra, la central no pueda enfriarse, ¿sí? Y por lo tanto tenga un accidente similar al de Chernóbil o al de Fukushima, y ese es un riesgo, ¿sí? Y por otro lado, de que algún proyectil impacte sobre la protección, sobre la contención del reactor. Sobre esto hay que decir algo, los reactores están diseñados para lo que uno ve afuera del reactor, esos domos que uno ve, no son el reactor en sí mismo, Ujú. sino la contención que tiene el reactor, la protección que tiene el reactor, que están diseñados para recibir explosivos, choques, aviones, muchas cosas. Ahora, si en una guerra la protección del reactor recibe 15 proyectiles, bueno, se va a fisurar, digamos. Y esto tiene que ver con otra cosa, con que el mundo no estaba, digamos, no había ningún paradigma, digamos, relevante asociado a la posibilidad de un conflicto bélico entre dos estados en un país con centrales nucleares. Todos los paradigmas de seguridad nuclear, el centro, el eje de todos los paradigmas era pensado en recibir un ataque terrorista, Claro. ¿sí? De un grupo no estatal, pero no de otro estado que tiene tanques, cañones, aviones, helicópteros, proyectiles, misiles, etc. Entonces, es importantísimo que el mundo se ponga de acuerdo en reglas que incluso en un conflicto bélico permitan proteger de ese conflicto, digamos, instalaciones como una central nuclear, ¿no? Ujú. ¿La ve limitada en cuanto a márgenes de acción a la Organización Internacional de Energía Atómica? Bueno, el OIEA hace todo lo que puede. El OIEA no es un mediador en el conflicto, no tiene ese rol. Lo que está tratando es de lograr compromisos para que las partes, sobre todo Rusia, que es el agresor, aunque en parte también algún compromiso tiene que tomar Ucrania, protejan, digamos, instalaciones como una central nuclear del conflicto. O sea, el OIEA no se mete con el conflicto, no dice yo voy a mediar en el conflicto, porque no es su rol. Sí, es limitado, pero me parece que está yendo en el camino correcto, porque en definitiva ninguno de los dos países quiere tener un problema con la central nuclear. Ucrania porque eso ocurriría en su territorio y Rusia porque es un proveedor de centrales nucleares, tiene una empresa pública que es la más grande del mundo que diseña reactores y yo estoy convencido de que Rusia no quiere tener un problema vinculado con la energía nuclear que además lo ponga como causa, porque la impactaría en un negocio que ha sido hasta ahora bastante próspero para Rusia. Entonces yo confío en que se podrá lograr un compromiso mínimo que no afecte la central nuclear, que es un camino que puede tener, digamos, consecuencias medio irreversibles, ¿no? Ujú. Gadano, ¿algo más que entienda necesario precisar al respecto de esta situación? No, espero haber sido claro Sí, respecto de cómo siempre. funciona una central nuclear y digamos cuáles son los riesgos, que vos lo pusiste muy bien. Por un lado,
de que se quede sin refrigeración producto del conflicto y por otro lado por un ataque directo, ¿sí? Me parece que me enfatizaría en esto, en la importancia de que el mundo logre reglas, incluso para un conflicto, que permitan proteger este tipo de instalaciones, que en situaciones normales son muy útiles porque la energía nuclear es una energía de bajo riesgo en la base y que no emite gases de efecto invernadero, es decir, contribuye a mitigar el cambio climático. Pero claro, necesitamos que haya reglas que en un conflicto impidan que se vean afectadas. Yo creo que hay que apoyar lo que está haciendo la OIEA, hay que darle relevancia, entidad y tiene que tener el apoyo de los gobiernos para poder lograr reglas de juego, aún en conflicto, que protejan este tipo de instalaciones. Usted se afilia a la teoría también de algún modo que manejó Grossi, que señaló que algún día la suerte se va a acabar para Zaporilla, sí, claro, y en definitiva también ha jugado un rol importante la suerte en este caso. Exactamente, no podemos jugar al límite, digamos, no podemos suponer que, bueno, finalmente las partes no van a querer, que es cierto. No, tiene que haber reglas de juego claras. Por ejemplo, esto es una idea mía, digamos, aunque es no solo mía, pero no hago cargo a la OIEA de esto, digamos, una suerte de administración internacional, es decir, que la OIEA puede administrar la central, que esté protegida por cascos azules y que haya un perímetro al cual las partes en conflicto no pueden entrar, digamos, porque son demasiados los riesgos. No es solo un riesgo de bombardeo directo, es un riesgo de crisis producto de que se quede sin red, se quede sin alimentación, etc. Entonces, me parece que urge poder lograr reglas por las cuales las partes acepten que la central está operada y está, digamos, protegida por el OIEA, idealmente, ¿no? Claro. Gabano, gracias por estos minutos y estas explicaciones, como siempre, muy claras. Ha sido muy amable, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes. Que pase bien. Era Julián